he hecho una selección de textos, tanto alguna cosita mía y de autores, que los podemos revisar con bastante fluidez. Y tengo que hacer alguna advertencia. La primera es que yo iba a pasar por alto el tema del amor, fuente de placer y dolor, porque me parecía una ñoñería, una nimiedad, lugares comunes, trivialidades. Y entonces dije, me voy al trabajo y vamos a empezar con los manuscritos económicos filosóficos de Marx, que era de mucha mordiente. Y dije, no, porque el tema del amor y el tema del dolor y el tema de la felicidad y el sufrimiento se pueden tratar de una manera comprensible, pero no superficial necesariamente. Entonces me arrepentí de esa idea. De hecho mandé algún mensaje a alguien que me había preguntado, oye, ¿qué pasa con los textos? Y le mandé un mensaje diciendo, no, vamos a salir al trapo porque para eso está el librito y estas cuestiones, que por cierto lo voy a poner, porque, ¿sabes? Más que nada porque no había otro cartel, no es para vender esto, sino para que la gente del otro lado sepa en qué estamos. Como no tengo un logo atrás, bueno, yo he señalado, voy a intentar ser esquemático, pero no demasiado esquemático, porque es que si no, ahí es donde se cae en la superficialidad. Hay mucho que reflexionar acerca del método, y espero que el próximo miércoles podamos dialogar al respecto. Las cuestiones a veces son, las buenas ideas, o regulares, o aceptables, se llevan a cabo si hay método. Si no hay método no se pueden llevar a cabo. Entonces yo voy a intentar, es mi función aquí. Muy bien. En el texto número 11 de Schopenhauer, que ya lo hemos leído, ahora voy a refundir un poco los temas, porque el tema 3 y el tema 4 tienen muchísima relación. Entonces, a mí me queda de ese texto la cuestión de la naturaleza positiva del dolor. Voy a señalar algunas cosas y veo luego si lo puedo armar. Una persona, no sé quién fue, me preguntó la relación de esencia e identidad. ¿No está? Era Elisa, me parece. Era Elisa. Bueno, no importa, lo va a ver Elisa. Me pregunta la relación entre identidad y esencia, ¿no? Entonces, yo le contesté de una manera un poco clásica, porque... Y sin embargo, la pregunta yo creo que tiene mayor, o se puede responder mejor, o quizás tiene mayor alcance, ¿no? O tenía mayor alcance. Hola Luis. A ver, cuando alguien pregunta por la esencia del hombre o del ser humano, como últimamente me resulta muy cómodo nombrarlo, porque es incluyente, voy a decir los hombres y las mujeres, el ser humano. Ahora, las eras humanas ya no llego, hasta ahí no llegaría. Entonces, me está preguntando realmente el sentido del dolor. Intentar profundizar en el porqué del dolor, yo creo que nos puede despejar un poco cuál es la naturaleza del ser humano. Me gusta más el término naturaleza que esencia, pero es lo mismo. En griego son palabras que son sinónimos en algunos casos. El dolor forma parte de la naturaleza del ser humano. Y probablemente, si la esencia es algo distintivo, es probablemente lo que nos distingue de los animales. No es que los animales no sufran, no es que los animales no sufran. En los mataderos, en la crianza desproporcionada de animales para el consumo alimentario, o en las plazas de toros. No es que no sufran, pero yo creo que la manera, el dolor en el hombre hay una caja de resonancia que es la apercepción, la conciencia, el sentir el dolor, ¿no? Dolor que a veces no es físico, por ejemplo, y hay dolores peores a veces que el dolor físico, o por lo menos equiparable, depende del grado del dolor físico. Entonces, a mí me pregunta por el dolor
sinceramente creo que vamos a decir algunas cosas hoy, pero hoy no la vamos a terminar, porque va a aparecer en otros momentos. Aquí hay un tema en el librito este que se habla de la salud y de la enfermedad y hasta de la muerte. O sea que casi sin darme cuenta, va a ser una columna vertebral del curso, la cuestión del dolor. Decía Oliva que, bueno, hablando de la literatura, que los poetas han dedicado más tiempo al dolor y al sufrimiento que a otros sentimientos, como la felicidad o estas cuestiones, ¿no? Bueno, curiosamente este curso va a ser va a vertebrar el curso la cuestión del dolor y el sufrimiento, el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento. En el tema de la muerte yo pongo a la muerte, el sentido, la muerte, el sentido de la vida, una cosa así como, la muerte es lo que realmente nos da digamos, la perspectiva del sentido. Por otra parte, como ya sabéis que yo me dedico a la filosofía, ya hace un tiempo comentábamos que hay un vídeo por ahí que dice quién es este filósofo que soy yo, que parece un poco presuntuoso, pero en realidad era un salir al frente de situaciones. Yo intento, lo que yo digo, tiene que ver con la experiencia, la individual, la social, la que yo he podido, con el contexto. Entonces, no estoy comentando autores, sino que realmente la única manera de profundizar en estos temas es sentirlos y hacer llegar a los interlocutores, plantear las situaciones. Es como cuando decíamos, ¿cómo se sabe lo que es lógica? Pues calculando. Entonces, me queda por el momento esta frase de que la naturaleza positiva del dolor. En el mismo texto de Schopenhauer, el número 11, yo me he hecho un esquema, no lo tengo el texto completo, dice, únicamente el dolor y la necesidad pueden ser experimentados positivamente y se hacen sentir por sí mismos. El bienestar es un estado puramente negativo. Curioso porque en ese estado de bienestar, homeostasis, como le llaman los psicólogos, equilibrio, estamos tranquilos, como cuando terminamos de comer, ¿no? Satisfechos, relajados. No somos tan conscientes, o sea, no es un estado que necesite que seamos demasiado conscientes de él. Les parece que es nuestra situación natural. Es interesante porque es ausencia de dolor, es ausencia de problemas, es ausencia de peligro. Sin embargo, el dolor físico, los médicos lo saben, los síntomas de molestia, ese síntoma es una señal de alarma, que es decir, que algo está ocurriendo en el organismo. Entonces, estamos quizás preparados biológicamente, no solo para sentir el dolor, sino para ser conscientes de él. Y que además no abandonemos el dolor, porque el dolor nos da vuelta, por ahí nos distraemos, pero el dolor, ya sea físico o emocional, espiritual, afectivo, psicológico, como lo queráis llamar, de vez en cuando vuelve, porque dice, oye, mira, aquí es algo que no tienes resuelto, ¿eh? Vuelve al asunto porque esto está ahí molestando. Bueno. Dice Schopenhauer que el bienestar es un estado puramente negativo. Negativo quiere decir que no aporta, ¿no? A mí me interesa, porque también esto es fuente de dolor, me interesa mucho esta afirmación de Schopenhauer cuando dice la posesión aumenta las necesidades y como consecuencia la facultad de padecer. Fijaos, posesión, necesidades, oposición, placer, pérdida de lo que se tenía, dolor, ¿no? Puede haber alguna clave, porque el dolor es normalmente o no tener lo que creemos que debemos tener para ser felices, porque envidiamos, porque vemos que esta sociedad hay gente que, imaginaos los inmigrantes que nos están viendo desde sus aldeas, esto es la panacea, ahí tenemos que ir, porque ahí están todos felices, todos contentos, es todo bonito, hay mucho... Es de alguna manera dolor o sufrimiento por la carencia de aquello que pensamos que tendríamos que tener y con eso conseguiremos ser felices,
hay una propaganda de coches que dice, este se llama Juan Casas no sé qué, y alquila un BMW, y dice Juan de las casas, y con muchas casas, y con muchas propiedades. Es como te cambia la vida porque alquiles un coche de estos a no sé cuánto por día, pero a lo mejor estás un mes y te alquilas y te gastas un par de miles y has cambiado tu percepción de las cosas. Bueno, pero al mismo tiempo, cuando tenemos algo, el perderlo causa dolor. Y cuando digo perdemos algo, hay gente que se suicida porque se arruina. Yo nunca he entendido, claro, como nunca he tenido muchas cosas, pero no entiendo cómo es posible suicidarse porque te arruines, ¿no? De repente cae la bolsa, Wall Street, suicidios. Bueno, pero también la gente lo pasa muy mal cuando pierde seres queridos, ¿eh? Pero también cuando pierde seres queridos que no se mueren. Porque los seres queridos que se mueren, haces un duelo y ya llega un momento y dices, bueno, aquí no hay nada que hacer. Pero cuando has perdido seres queridos que siguen vivos y que además, para colmo, tenías la desviación de que pensabas que eran tuyos, pasa todo lo que pasa. El acoso, la violencia y hasta el crimen, ¿no? Porque es tuyo, y si es tuyo, pues para ti. Y es insoportable la idea de pensar, como veis vamos a tocar estos temas del amor también, a esa propiedad tuya tan dulce y con tantos momentos tan bonitos que ha pasado en manos de otros. Puede ser horrible. Bueno. Es interesante lo que dice Schopenhauer, que nuestra existencia es más dichosa cuanto menos la sentimos. Fijaos, a mí, yo he encontrado gente serena con distintas características, ¿no? Hay gente serena porque pasa de todo, tiene una existencia muy, no sé, muy rutinaria, muy vana también. Serán aquellos que dicen los lingüistas que a lo mejor manejan 1500 palabras o 2000. Manejar 2000 palabras puede ser una fuente de tranquilidad muy grande, porque hay cosas como no las sabes nombrar, pues no te hacen sufrir, ¿no? Fijaos qué importante es el uso, hago una descripción, el uso de las palabras. Imaginaos una pareja, que uno de los dos, o los dos dice, oye, últimamente, no sé, ¿por qué no nos sentamos y hacemos? Antes se hacía, en la época de la autenticidad, de los años 60, 70, ahora no se hace. Nos sentamos y vemos qué pasa, ponemos en consideración, ponemos sobre la mesa. Fijaos qué difícil que es a algunas personas expresar lo que sienten. Poder dialogar acerca de sentimientos, que son situaciones que se nos escapan y que puede intentar ponerles nombre a ciertos sentimientos, a ciertas emociones, a ciertos estados de ánimo. Es muy importante el lenguaje. Alguna vez Teresa siempre ha hecho hincapié en esto y intentaremos profundizar. Mille piacere, lo digo en el italiano normal, non vogliano un tormento, decía este verso de Petrarca que trae Schopenhauer. Bueno, esto tiene un arma de doble filo, que los placeres, ningún placer vale el sufrimiento que te trae el tener ese placer, ya sea para conseguirlo o ya sea para mantenerlo. Ahí queda. El dolor es una cuestión inexplicable, por ahora. Para Nietzsche, en ese texto que yo mandé en el blog, había otros textos, ¿no?, de Heidegger y demás, pero es muy apropiado. Esto es otra cosa que me hace run run. Este mundo está encerrado dentro de la nada, como su límite. ¿Por qué más bien la nada y no el ser? Dice el filósofo. O ser o no ser, esa es la cuestión de Shakespeare. ¿Por qué nos empeñamos que todo tenga un sentido? ¿Es que lo tendrá? ¿No es que nuestra vida es una pasión inútil, como diría Jean-Paul Sartre? ¿No es que es más dolor que otra cosa? ¿No es que es breve y engañosa y tramposa la vida? Por ahí más abajo tengo texto de eso, pero estoy intentando... Es verdad, bueno, claro, por supuesto que si además no hay un orden divino, esto es así.
Pero habría que ver cuál es el sentido, ¿no?, de esta conciencia de la inteligencia humana que nos hace formularnos estas preguntas y, como diría Kant, no tienen respuesta, son una auténtica trampa, una comedura de coco. Una pregunta es pensar por el horizonte, intentar así coger el horizonte, cuando el horizonte no es nada más que una proyección de nuestro ojo, nuestro aparato óptico. Ahí queda eso. Somos naturaleza. Que hoy veo una salida. Somos naturaleza. Somos naturaleza nosotros. En el hombre como ser natural, que es el tema siguiente, va a ser el eje. Profundizar qué significa que el ser humano es naturaleza. Y dentro de la esencia del ser humano, que nos preguntaba Elisa, yo explicaré por qué el trabajo es la esencia del ser humano. El trabajo como transformación creativa de la naturaleza por parte del hombre. O sea, un continuar haciéndose de la naturaleza. Entonces, somos naturaleza. Pero me quedan las palabras de un político cuando, en un cierre de campaña, me parece que fue de último, cuando dice un representante sindical que el hombre no debe defender la naturaleza. No es que se trata de que el hombre defienda la naturaleza, esto es muy interesante por lo que estamos viviendo. Es que la naturaleza se debe defender en nosotros, porque nosotros somos naturaleza. Y curiosamente, probablemente la naturaleza este planeta tenga el germen de la autodestrucción desde el primer momento que apareció aquel primate con este tipo de inteligencia, porque lo estamos destrozando, pero no somos nosotros, sí, por supuesto, y hay una responsabilidad ética y moral y política, pero es la naturaleza que, como el escorpión, se está metiendo de aguijón, probablemente porque, no sé. Llega un momento que la razón se nos queda corta y tenemos que ir, como diría Wittgenstein, a lo místico, y tendríamos que entrar en la literatura y en la poesía, que se pueden expresar estas cosas, ¿no? Estamos suspendidos en la nada, decía Heidegger. Eso es poesía pura. Eso no es ciencia ni es filosofía, pero en el sentido, no es filosofía, no es racionalidad. ¿Qué significa estar suspendidos en la nada? ¿No? Bueno, pues anoche veía un programa en la 2, me parece que fue, no, en la 1, no me acuerdo, no, en la sexta, sobre lo que está pasando en Argentina con la destrucción de toda el Gran Chaco, la deforestación para plantar soja. Bueno, no tiene desperdicio ese programa, sobre todo lo que dicen. El entrevistador es un tal Serna, y lo que dicen los entrevistados, los poderosos. Hay uno que dice que va a ser presidente de la nación, dice, con esas palabras, como si fuera Bolsonaro o cualquier otro. Bueno, es terrible. Es terrible. Las fincas allí, hay fincas que tienen el tamaño de la provincia de Cuenca, son de un individuo, o 2 provincias de Cuenca. Bueno, entonces, está clarísimo que estamos destruyéndolo. O sea, y la causa, digamos, las intervenciones tienen que ser por todos los frentes, pero una muy importante que podemos aportar desde la filosofía es descubrir qué parte de la naturaleza humana es la que es criminal. ¿Qué parte de la naturaleza humana? ¿Cómo es posible que nos anestesiemos de tal manera? Bueno, ahí queda. En este pequeño escrito que yo ponía, Placer y Dolor, me volví a preguntar. Bueno, este escrito es un pequeño resumen muy superficial, en realidad, de un librito que acabo de entregar o sea, que está más amplio. Pero dije, bueno, lo voy a sacar aquí, porque total no voy a esperar a que eso se publique. ¿Qué es la felicidad? ¿No? Nuevamente volvemos. Entonces, ¿qué es la felicidad? No decía Aristóteles que el bien, la felicidad es el bien último del hombre, el fin, lo que da sentido, que también, bueno. Y entonces aquí me baso en Freud. La felicidad es la búsqueda del placer y la evitación del sufrimiento y del dolor. Tan sencillo, pongo yo. ¿Sí? Búsqueda del placer, evitación del dolor y del sufrimiento.
Bueno, pues Freud hablará de la felicidad, como la felicidad incluso es corpórea, es física, la atracción, la fascinación por la transgresión, todo ese tipo de cosas. Y vuelvo a poner una frase de Nietzsche que me encanta. Quien dice sí a todo placer, dice así a todo dolor. Parece ser que el precio del placer es el dolor. Parece ser. Estamos dando vueltas sobre lo mismo, pero puede ocurrir, como dice Freud, que bajo la presión de posibilidades de sufrimiento, el hombre suele, dice, rebajar sus pretensiones de felicidad. Por otra parte, el principio del placer se transforma por influencia del mundo exterior en el más modesto principio de la realidad. O sea, que nos resignemos. Vete de perfil bajo en la vida, vete de perfil bajo. Confórmate con lo que tienes. No te metas en líos. Epicúreo va también un poco por esa línea. El placer epicúreo no es la panacea. Epicúreo es un personaje muy interesante, pero Epicúreo dice, no te metas en política, no te cases, no tengas hijos, aíslate. Es decir, bueno, ten cuidado. No te signifiques demasiado. Las personas que por profesión y por carácter lo significamos, es apasionante significarse, pero trae muchos problemas. Muchos problemas. Hay otra gente que nunca tiene problemas. Nunca tiene problemas porque nunca se mete en lío. A veces nos conformamos solamente con haber sobrevivido al sufrimiento. Esa especie de resignación a mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada. Conformarme con haber sobrevivido. Y además llevar la medalla del superviviente o del sobreviviente y decir yo como he pasado por tantas cosas, ya estoy del otro lado. No, señor, eso no te resuelve nada. Esto nos lleva a la cuestión del sentimiento de culpa. Para Nietzsche, este no es Freud, es Nietzsche, precisamente algo tiene que ver. Este sentimiento de culpa explica también la naturaleza humana. Vamos a la pregunta de Elisa. ¿Cuál es la esencia del hombre? Bueno, somos sentimiento de culpa, amigo. O sea, yo no sé si la Biblia, el pecado original, nos condiciona o se escribió la cuestión del pecado original porque era una manera de interpretar nuestra naturaleza. Sentirnos culpables, nos sentimos culpables de lo bueno y nos buscamos chivos expiatorios para sufrir y para expiar la culpa. Es muy interesante los procesos que ocurren con las desgracias. Una misma pareja de padres, se le muere un hijo y la madre, pensando en unos, se pasa la vida lamentándose de la muerte de su hijo y además justificando todas las veces que se abstiene, las veces que no es empática. Me he tenido que endurecer, pero está el otro que no le pasa lo mismo. Digo yo que a veces ciertos dolores, hay gente que va a llevar como un estandarte toda su vida, o que haber tenido desgracias, muerte de seres queridos, haber sido encarcelado, haber sido torturado incluso. Yo conozco, por ejemplo, personas que han sido torturadas como Lidia Falcón y no lo lleva como un estandarte. No lo lleva como un estandarte. Y tardamos mucho tiempo en saberlo, hasta que escribió algún libro. Y tuvo algunas intervenciones respecto de Billy el Niño, que sacaron a la luz las torturas que le inflige a Lidia Falcón. O sea, ella no lo utilizó como estandarte. O sea, nosotros no tenemos que utilizar nuestras desgracias como estandarte. Entonces, el sentimiento negativo de la culpa, aquello que nos atenaza y nos castiga, porque es el tributo que debemos pagar al placer, nos lo infringimos. Yo me pregunto, ¿quién nos infringe este castigo? Yo mismo lo pregunto en el otro libro. Nosotros mismos. El opresor lo llevamos dentro. Paulo Freire, magnífico, magnífico. La lectura de Paulo Freire es imprescindible. Nosotros tenemos el opresor y nos dominan porque han tenido la inteligencia de introyectarnos el opresor a nosotros.
No nos tienen que reprimir, nos autorreprimimos. Por supuesto, se van a crear las condiciones para que tengamos miedo. Ahí viene el tema de los miedos. No, te vamos a dar una hipoteca a 35 años, muy barata. Indisolubilidad del matrimonio, porque con esta hipoteca además la tienes que pagar, necesitas 2 sueldos para pagarla. Si no es un lío. Y luego, como tienes que estar 35 años pagándola, tú te callas, Tú te callas en tu trabajo, no te metas en lío porque hay lista de espera para ocupar tu puesto. Salía los otros días en la tele, trabajos que se ofrecen en España por 40 horas semanales, 450 euros al mes. La gente lo va a coger. Entonces habría ahí una relación entre, cuando tratemos el tema de la crisis económica, que está en este librito, pues veremos de qué manera afecta la crisis económica. Somos culpables, estamos arrojados a la vida con la carga de la culpa. Toda culpa debe ser expiada. Pongo yo, somos culpables como Edipo. Una culpa inexplicable. Edipo no quería matar a su padre, no quería tener una relación incestuosa con su madre, la tiene igual. Hay como un sino, una moira, un destino de que está escrito las barbaridades que tú vas a hacer y no te puedes librar de ellas. Y cuando las cometes, eres culpable. Entonces tendrá que rascarse los ojos y muchas cosas de Edipo, lo va a pasar muy mal. Curiosamente luego aparece esta misma situación en el cristianismo, que yo ahí veo un aspecto positivo, porque aunque seamos culpables, nos podemos redimir. En la tragedia griega no hay redención posible, pero no voy a entrar en ese tema. Entonces, esto nos lleva a los miedos. Los miedos nos atenazan, los miedos a todo, los miedos a la enfermedad, los miedos a la muerte, los miedos a la penuria económica, los miedos a que nos abandonen los seres queridos, los miedos. En el texto de Schopenhauer, que lo he puesto aquí, ya de este otro capítulo, el número 15, que se titula, bueno, ese título no es de Schopenhauer, Dolor y engaño de la vida, he subrayado. Él dice, la felicidad terrena, yo le quitaría terrena, si fuera Schopenhauer, pero lo que es el contexto cultural, no hay otra felicidad posible la terrena. ¿Cuál va a haber otra? Acuática, aérea, no sé, terráquea, no sé. Bueno, la felicidad está condenada al aniquilamiento o al desengaño, que se muestra como ilusoria. O sea, la ilusión de la felicidad. Esa ilusión de la felicidad nos trae mucho dolor también. Quizás ahí viene la filosofía. Quizás habría que replantear verdaderamente, sí, también de una manera teórica, pero con consecuencias prácticas, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por felicidad? Porque depende de lo que estemos entendiendo, es una ilusión. Dice Schopenhauer, la vida nos engaña continuamente, no cumple lo que promete. Yo diría la vida y la sociedad y los mayores. Si estudias, pues te va a ir muy bien. Estudia una carrera, así puedes no sé qué. Mentira, mentira. Los profesores muchas veces engañamos a los estudiantes. Si estudias esto, ya verás, no, mentira, mentira. Otra cosa sería otro tema, la educación. Se pierde muchísimo el tiempo. Y pudiéramos hacer un estudio con un grupo de control, uno que cumple todas las normas y otro que viva los resultados, veríamos que la diferencia es muy escasa, porque la mayoría de las cosas que se hacen en las aulas son disparates. Schopenhauer insiste en una cosa que parece una trivialidad, pero que no lo es, ¿no? Y lo hemos escuchado. La felicidad se nos aparece colocada en lo porvenir o en lo pasado. El presente es una decepción, pero lo porvenir es incierto y lo pasado es... Bueno, la gente dice, pues el tiempo pasado, principio del placer de Freud, nos acordamos cosas buenas. Ojalá que lo que viene, y sin embargo, el presente es malo. El presente es malo. Pero
habría que revisar esta cuestión, ¿no? Cuesta trabajo comprender, esto es una expresión de Schopenhauer que está en la línea de lo que estoy planteando. Cuesta trabajo comprender cómo podemos engañarnos creyendo que la vida existe para que la disfrutemos. Y que el hombre ha sido creado, se le escapa, ¿no? Pero bueno, para ser dichoso. ¿Por qué nos engañamos? ¿No será más bien que estamos... No sé, mi modestísima sugerencia. Así como se puede vivir sin Dios, y no es verdad que si Dios no existe todo está permitido, como dice, esto lo trata Jean-Paul Sartre en esta versión de Dostoyevsky. ¿Por qué no ensayamos tomar conciencia de que realmente la vida humana no tiene sentido? O por lo menos no tiene un sentido específico, no somos diferentes a las plantas, a los animales y a las rocas y a los minerales. Somos una emergencia de la naturaleza, que de luego el sentido será el sentido de la naturaleza, pero vete tú a saber cuál es. Si no sabemos ni de dónde ha salido, ni para qué está, no lo podemos saber, ¿eh? El tiempo, hace una relación con el tiempo. Por virtud del tiempo, dice Schopenhauer, todos nuestros goces y todas nuestras alegrías se nos evaporan entre las manos. Y yo subrayo, el tiempo es quien al final publica la sentencia de la naturaleza contra todos los seres, destruyéndolos. Es justo, pues, todo lo que nace es justo, pues todo lo que nace merece perecer. Por eso valdría más que nada hubiera nacido. Porque lo que nos espera es la muerte. Y nos debatimos en este lapso entre el nacimiento y la muerte en una pasión inútil. Esto no son metáforas, tampoco, ni tampoco un análisis riguroso desde el punto de vista de la filosofía analítica Yo, hace poco se ha muerto un teólogo muy importante que se llama Juan Carlos Escanone, figuraba, yo creo que lo comenté, el profesor del Papa, porque fue profesor de Bergoglio, es mayor que Bergoglio, y un tipo muy interesante, uno de los fundadores también de la filosofía y la teología de la liberación, y actualmente ya hace muchos años su movimiento se llama Teología de los Pobres. Me escriben unos amigos argentinos, tipos muy inteligentes, muy inteligentes. Recemos por Juan Carlos. Y me quedo, ¿qué querrán decir? Son inteligentes, ¿qué querrán decir con lo de recemos? Yo estoy ahora rezando seguramente por Juan Carlos Escanone, Cachito le decíamos, Cacho Escanone, Cachito, era pequeño. Yo lo conocí mucho. Me estoy acordando de él, ¿será que esto será rezar? Está con Dios, dirá el Papa, pero realmente el Papa con lo inteligente que es, y no es que sea un falso, realmente el Papa con lo inteligente que es, ¿creerá en el Dios metafísico? Seguro que no. Porque esto es clave, la cuestión de Dios yo insisto mucho, porque es clave. ¿Cómo es posible que todavía, hoy en día, vivamos desilusión? No voy contra las religiones. Bueno. El punto 4 es el... estoy revisando cosas, pero vamos a aterrizar. Se llama el amor como fuente de placer y de dolor. Yo tengo una entrevista que me hicieron, hizo Estela Millán, en una radio de Zaragoza, donde nos preguntan de muchas cosas y por último me preguntan sobre el amor. Digo, ay, por Dios, ¿por qué te ríes? Me reí. Me río porque es un tema que aborrezco. O sea, el amor, lo que llaman amor, el amor erótico, no digamos nada de lo que ya llaman enamoramiento, una cosa que puede producir un empalago, ¿no? Porque es una de las fuentes de dolor más grandes que hay. No es porque no lo haya experimentado. Bueno, precisamente yo digo al principio casi de estas 2 páginas que es en la relación placer-dolor
como propongo que profundicemos en este sentimiento, el sentimiento del amor, en esta ecuación placer-dolor. Digo por ahí que el amor no es un concepto, sino que es un sentimiento. Por lo tanto, no tiene sentido definirlo. Del mismo modo que no se puede definir la esencia del hombre, del ser humano, en esa pregunta de Elisa que me quedó dando vuelta, identidad y esencia, porque por lo menos no se lo puede definir de una manera, digamos, clara, desde el punto de vista semántico, ¿no? Se puede definir fenomenológicamente. Definir fenomenológicamente es descriptivamente. Son mucho más democráticas, mucho más amables las definiciones descriptivas. Y algunas veces hasta las deícticas. Es decir, ¿qué es una ventana? Mira, eso es una ventana. ¿Qué es la libertad? Ese señor es libre. ¿Qué es la felicidad? Esta gente es feliz. A veces se define, pero también podemos describir. Pero lo que no se puede es encerrar en un enunciado válido, que normalmente son tautologías. El hombre es un animal racional. ¿Qué querrá decir eso? Es verdad que Aristóteles define al hombre como animal racional, porque todos los seres vivos y no vivos, y plantas y animales se definen por género próximo y diferencia específica, una cuestión de lógica. Luego viene ahí el árbol de... Bueno, por eso se clasifican todos los seres, ¿no? Canis lupus, el lobo. Género, cánido, especie, lobo. Canis canis, los perros normales, comunes. Género, los canis, canis lupus. Homo sapiens, homo neanderthalensis, esto es otro lío. Ahora si son especies, punto de vista de la definición de Homo neanderthalensis, por ejemplo, o Homo sapiens, porque parece que son, al ser especies distintas, ahora nosotros hay un solo género, pero han habido más géneros, y pueden haber coexistido dos especies del mismo género. Bueno, ¿a dónde vamos? Que no se puede definir, ¿no? El amor es más pleno. Este es un escritito, una síntesis, quizás me ha quedado demasiado reducida, de un escrito del curso de la UNED. Es el que produce más placer que dolor. Nosotros decimos, no, es que esto ya no me compensa. Esto lo aprendí en España, no se usa en Argentina esta expresión. Algo que no te compensa, que me trae más problemas que... no me compensa estar con esta persona, porque para los momentos de felicidad que tenemos, sobre todo cuando la llevas de vacaciones, o vamos de vacaciones, te despreocupes, vas a lugares bonitos, comes maravilloso, y son unos días felicísimos, pero no se puede estar toda la vida de vacaciones, no se puede estar, es imposible. Luego tienes que afrontar la dura realidad. Ya no me compensa. ¿Por qué? Porque produce más dolor que placer. También es una carrera terrible aquella de que tenemos, bueno, ya vamos a hablar de esto, tener que siempre estar en la ecuación de más placer que dolor. Para eso está el banquete, el diálogo que he puesto el banquete que espero terminar con ello, del banquete de Platón, que es una maravilla. El amor no es un concepto, el amor es un sentimiento, por eso que al no ser un concepto, sí, pues, es un sentimiento, otra cosa que se nos escapa, pero bueno, podemos describir ese sentimiento, ¿no? Y parece que... Y estoy hablando del amor problemático, Y yo en esa entrevista, sí, me dice, pero Eduardo, ¿tú no crees que la amistad... Sí, pero la amistad es maravillosa. Las relaciones que tenemos nosotros con los amigos que cada vez vamos siendo más, es estupenda, maravillosa. Da muchas satisfacciones, a mí se me da mucho cariño, me viene muy bien, yo pretendo de alguna manera también devolverlo. Esa no es una relación, es una relación. O la persona que Estela, pues es voluntaria, tiene un trabajo muy importante con los presos, tiene un programa actual también de radio y unos podcasts muy buenos en la cárcel de Suera, en Zaragoza. Trabaja con los presidiarios, ¿no? Hace ya muchos años. Claro, eso es precioso porque tiene un retorno. La quieren un montón. Y está bien, que la quieran. Es una mujer entregada a esa causa. Y tiene varios voluntarios que es una chica joven, ya lleva muchos años en ello y tiene 40 y tantos años. No creéis que tiene toda una vida, todavía le queda mucho. Digo, eso es precioso. O la gente que va y hace Octavio cuando se va con el Curicán, ¿cómo es? Coricancha.
Coricancha. Coricancha, ¿no? Octavio, sí, tú vas y ves aquellas realidades y te conmueven, te desazonan, pero sin embargo descubres una dimensión del amor y un retorno privilegiado. Privilegiado. Yo no me estoy refiriendo a eso, porque eso estaría en la línea de Schopenhauer de aquello que nos causa placer. Lo malo es aquello que nos causa dolor. Y lo que nos causa dolor es precisamente el amor erótico. La doble trampa del amor erótico. Estos me quieren escuchar especialmente, vamos a tratar este tema. La doble trampa sería, por un lado, ese reclamo de la especie de los primates y de los mamíferos, que a partir de unas determinadas ceremonias nupciales nos ennubilan y nos encandilan y nos enamoran, y crean una burbuja de felicidad y de placer impresionante, sobre todo al principio, pero luego te van a dejar a la estacada. Pero no tienes la culpa la persona que te dejan la estacada. No, es que los seres humanos somos así, somos primates y somos, de alguna manera, no hay un sello de permanencia. Ya nos interesarán otras cosas. No somos monógamos por naturaleza. A la sociedad le interesa que lo seamos, porque el sistema económico está basado en eso. Bueno, pues, y el otro lado, ¿no? Aparte de ese reclamo, lo que acabo de decir, la sociedad nos forja mentalmente para depender de ese amor erótico, en este caso bajo la forma del matrimonio, de la posesión y de todas estas cosas. Y ahí viene, lo hemos dicho la vez pasada, del germen de la violencia contra la mujer y en general de la violencia entre personas, de amantes o parejas o cosas por el estilo. Porque la posesión, como hemos dicho más arriba, el tenerlo nos provoca placer, el perderlo nos provoca dolor. Y decía yo en este escrito que la auténtica filosofía debería, por lo menos, vencer los miedos. Bueno, es una cuestión desgajada, no está el escrito completo. O sea, esta filosofía nos tiene que ayudar, sin ser un método de autoayuda, nos tiene que ayudar a ver estas cosas. No se trata de llegar a conclusiones, ni siquiera, y además las podemos cambiar. Que a usted no le gustan mis principios, no se preocupe, yo los cambio, decía Groucho Marx, ¿no? Pues si esta filosofía no me sirve, pues te viene mejor esta otra. No tenemos que, yo no estoy comprometido, no soy un cabezota, ¿no? Vamos a verlo. Pero son los temas que a mí me rondan. Yo decía por ahí que nos tenemos que ocupar de problemas reales de la cotidianeidad. Para mí estos son problemas reales. Para mí son problemas reales. Y yo veo mucho sufrimiento en mi entorno. Percibo mucho sufrimiento, yo también lo tengo. Entonces, de alguna manera, no para conformarnos, no para decir, tú piensa positivo y ya verás cómo se te cumple, lo del famoso pensamiento positivo. No digas esto, porque mira, tú no puedes decir cuánto dolor o cuánta poca vida me queda, no digas esto, así que me voy a morir antes porque yo piense que estoy en la última etapa de mi vida. Vaya tontería, pues la gente piensa así, una superstición terrible. Bueno, si os parece, así respiro, si queréis hacer alguna pregunta, porque voy a comentar a continuación ese fragmento del banquete de Platón, ese fragmento del banquete, el nacimiento de Eros. Entonces, si queréis hacer alguna intervención o preguntar algo un ratito, pues lo hacemos. Todos estos son temas a desarrollar, y pretendo seguir desarrollándolo en los capítulos siguientes. Porque la fuente de placer y dolor son precisamente el trabajo y lo económico, lo afectivo, el amor y la salud y la enfermedad. Esas son las tres fuentes. ¿Cómo se dice? Amor, dinero y no sé qué. Salud. Claro. Entonces, como son las tres cuestiones, y nuestra fuente de dolor son lo económico, y que se llama en nuestra sociedad trabajo, cuáles son las condiciones de trabajo, y nosotros estamos en otra etapa, pero pensemos en nuestros hijos, ¿no? Es una fuente tremenda de preocupación de ellos y nuestra.
sobre todo si tenemos que, además porque tenemos que estar pendientes de ayudarlo. Luego, la salud, la conservemos, que no nos enfermemos, que no empecemos a tener goteras, porque la vida te cambia. Y luego está el amor. ¿Podemos amar actualmente? ¿O es que ya el amor erótico no tiene nada que ver con nosotros? Como decía una vez un asistente, que él lo publicó, pero no voy a decir el nombre, a este seminario. ¿Estamos más allá del amor erótico? ¿Debemos estar más allá del amor erótico? Estamos más allá de la transgresión, porque seguro que hemos transgredido, ¿eh? Yo por lo menos me encantaba. O sea, porque claro, si estamos más allá del amor erótico, o es que estamos solos, o que tenemos una relación, hombre, no tiene que ser erótica de 20 años, ¿eh? O que tenemos una relación conformada. El ser humano necesita el placer también. Gracias. Pues quería entonces, ya que hemos puesto el texto del banquete, que está muy conocido, pero se le puede sacar partido, lo conocéis todos, además lo hemos tratado aquí, lo hemos analizado varias veces, pero no estaría además digamos, atendiendo a Emilia y a Amelia y a las personas nuevas y otras más que sean nuevas, pues volver a plantearlo. Con Oliva tampoco hemos estado, no te ha tocado todavía, ¿no? Esta cuestión de el análisis aquí del banquete de Platón no te ha tocado. El año pasado tocamos un poco. Hablamos un poquito. Sí, sale siempre, pero esta vez lo he vuelto a poner. Lo he vuelto a poner porque creo que hay unas claves. Yo creo que hay unas claves que tienen que ver también con lo que estábamos hablando. Es algo muy sencillo, es una, digamos, una parábola ahí interesante. Bueno, los personajes a los cuales me voy a referir son Afrodita, Poros, Penía o Penia y Eros. Bueno, el banquete, como sabéis, sobre todo para las personas que... El banquete pues, es una obra de Platón donde se habla del amor. En una comida, lo vamos a hacer nosotros dentro de unos días. Y entonces, en un determinado momento, le preguntan a Sócrates, oye, que tú estás muy callado, ¿qué piensas acerca del amor? Esto es muy conocido, súper conocido. Y entonces Sócrates va a intervenir y va a decir, bueno, en realidad lo que sé del amor me lo enseñó una extranjera de Mantinea, precisa, llamada Diotima. Esto es un dato a tener en cuenta, no figura en el texto que yo he compartido, está antes. Cuando yo me encontré con Diotima, le pregunto, oye, ¿tú qué entiendes por amor? Y Diotima dice, te voy a contar una historia. Bueno, eso yo siempre lo he presentado como cuál es el estilo platónico. Los diálogos platónicos muy influenciados por Sócrates, que realmente no te contesta, te da la posibilidad de que tú respondas. Fijaos lo que hace. ¿Qué piensas tú? Lo que yo pienso del amor me lo enseñó otra persona, a la cual cuando le pregunté me cuenta una historia. Y entonces él no va a contar esa historia. Pero aquí hay dos elementos muy importantes, que no siempre se ha llamado la atención. Mujer y extranjera. Que Platón, filósofo de Atenas, de pura cepa, emblemático, más que Aristóteles, que era un macedonio, reconozca que o diga, o invente, da lo mismo, que el amor, lo que es el amor lo conoce a través de una mujer y de una extranjera, es una cuestión muy interesante. Pues las mujeres y los extranjeros, que eran los bárbaros, no valían gran cosa. Y no estamos hablando del amor erótico, ¿eh? Claro, normalmente pues, los heterosexuales, pues el amor erótico nos lo enseña una mujer. No está hablando de eso. Y cuenta la historia. A ver qué pasa. Luego lo interesante de esto es que el propio Platón la va a comentar. No lo he puesto.
Cuando nace Afrodita, Zeus, su padre, hace un gran festín, como sabéis, en el Olimpo, invita a todo el mundo, a todos los dioses, y menos a una diosa, claro, porque a Penía o Penia, yo lo he visto escrito en griego, no tenemos grabaciones, pero Penia o Penía, lo he visto indistintamente escrito, pues no la invita. ¿Por qué? Bueno, porque era la diosa de la pobreza, la diosa de la carencia, era sucia, harapienta, fea, vieja, todos los defectos, aunque alguno no lo tenía, ¿eh? Entonces cuando termina el banquete, que era costumbre de dejar entrar a los pobres para que comieran los restos y las sobras, cuando abren las puertas de ese jardín del Olimpo, pues se filtra Penía. Claro, está con los pobres ahí, para eso la diosa, supongo que sería casi la Dalit, será casi la primera, no sé, podríamos teatralizarlo. Y entonces lo primero que le impacta cuando entra a esa fiesta es un personaje guapísimo, estupendo, atractivo, que es Poros. Platón lo describe como fascinante, mago, sofista, o sea, una persona encantadora, embaucadora también, muy atractiva. Y entonces Diotima dice, yo quiero tener un hijo de él, me gustaría. Entonces se acerca a este hombre, a este dios, lo emborracha. Platón dice, con néctar, eso es una aclaración de Platón, porque en esa época no había vino, siempre me ha causado mucha gracia, y yace a su lado y nace Eros. Las cosas eran así. Esa misma mañana había nacido Afrodita, ¿eh? Eros nace el mismo día, por eso será eterno seguidor y escudero de Afrodita, dice Platón. Y aquí lo interesante es Eros, que es, bueno, Poros es el dios de la abundancia, de la riqueza, podríamos hablar mucho de esto. Diosa de la pobreza, dios de esta contraposición entre los contrarios que hay en la cultura griega, cómo se complementan, ¿no? Poros y Penía. Pero nace Eros, esto es lo interesante. Eterno buscador de la belleza, dice Platón, escudero de Afrodita y acompañante de Afrodita porque es la diosa de la belleza, porque han nacido el mismo día, todas cuestiones muy interesantes. Pero entonces le pregunta Sócrates a Diotima, oye, ¿cuál es la naturaleza de este dios? A ver, ¿este dios qué es? Una es diosa de la pobreza, otra de la riqueza, otra no sé qué, ¿y este cómo es? Te voy a contar, dice, te voy a decir, te voy a responder. Ha salido a su padre. Entonces es muy, digamos, tiene todas las posibilidades de conseguir lo que necesita. Es hábil cazador, es también muy buen conversador, en fin. Es una persona fascinante porque tiene el recurso, también algunos dicen Dios del recurso. Puede conseguir todo lo que necesita. Pero es hijo de Penía. Por lo tanto está condenado a que a todo lo que consigue lo pierde. Es inevitable. No puede atesorar, no puede poseer. Es para el consumo diario, no lo puedes guardar. No puedes ahorrar, no puedes tener riqueza, no lo puedes amarrocar, no lo puedes, digamos, tener, poseer. Se te va a escapar, porque eres hijo de tu madre, eres hijo de su madre, de Penía. Pero tampoco es muy problemático, puesto que por virtud de su padre, nuevamente va a conseguir aquello que ha perdido, o aquello que se le ocurra. Bueno, y en esta dialéctica, conseguir y perder, se va a mover la vida de Eros. Muy bien. Este sería un poco, se puede caracterizar más. ¿Quién es Eros para nosotros? Pues, por un lado, el dios del amor. O sea que podríamos sacar bastantes características de lo que es el amor humano, del tipo que sea. Por otro lado, bueno, me voy a referir un poquito.
El amor, el que sea amistad, el amor erótico, ¿no?, está como condenado a crecer. No se puede estancar. Ahí sí que entro en una cosa muy elemental, pero yo apelo solo, no lo tenéis que decir a mí, a vuestra experiencia. El amor que se estanca, que se burocratiza, que se hace obvio, que no crece, tiende a decrecer. Yo creo. Y no vamos a hablar del amor, hablemos de la amistad. Una amistad que no se cultiva, no se alimenta, se va difuminando, se va descafeinando, se va debilitando. La amistad es un compromiso, la amistad es un compromiso. Muy fácil, hoy todos tenemos tantos amigos, porque tenemos amigos de Facebook y de WhatsApp, tenemos tantos amigos por todas partes. No, la amistad es una cosa que a veces no es difícil porque no se puede cumplir con todos, pero la amistad es un compromiso. Ahí vamos a San Exupéry. Cada uno es responsable de aquello que ama. Si yo te interpelo, yo te llamo la atención y te amo y permito que me ames, en el sentido del afecto, ¿no? En el sentido del amor erótico, yo soy responsable, si no, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a tocar el corazón si no voy a hacer responsabilizarme de aquella que se desencadenará? ¿Para qué nos vamos a hacer amigos si no vamos a ser consecuentes con nuestra amistad, queridos amigos de Tres Cantos? ¿Para qué? Pues lo pasamos bien juntos, ¿verdad? Pero también tenemos que ser capaces de estar ahí cuando nos necesiten, ¿no? Y de seguir construyendo. Perfectos no somos, de seguir construyendo. Bueno. Decía el amigo Dussel, lo he dicho aquí, pero me gusta mucho porque una imagen me quedó grabada yo siendo muy joven. La seguridad del ser humano, yo diría, se aplica también al amor, es la seguridad de la lanzada, decía él, y yo también, lanzada. Es como un avión, que si se detiene, está impelido a avanzar. Si se detiene, se cae. No puede decir, no, aquí me quedo, lo voy a congelar. No, lo que no crece, decrece. Estamos en metáfora, porque las cosas no crecen, como crece el amor, engorda, adelgaza, no, son metáforas, no tenemos otra manera de expresarlo. Pero el amor es un compromiso, la amistad tiene también que crecer, porque los amigos, los nuevos amigos y los antiguos amigos son una fuente infinita de posibilidades de descubrimiento. Las personas son una fuente de conocimiento, de disfrute, enorme. Nunca se agota un ser humano. En la amistad y por supuesto en el amor de pareja tampoco debería ser así. Muy bien. Entonces ahí está Eros, el amor erótico. El amor platónico es ese. El amor platónico no es estar enamorado de Marilyn Monroe o de no sé quién, o del profesor o de quién sabe qué. Es precisamente que dice aquí alguna maldad. El amor platónico es Eros. Tiene otras dimensiones. Es el amor al conocimiento. Eros es auténtico filósofo. Y el conocimiento es incesante. Nosotros no nos podemos detener, porque más conocemos, más queremos conocer y más disfrutamos de conocer y más posibilidades tenemos de conocer. Los educadores hablan de aprendizajes significativos. Los conocimientos no son solo, verdades que tú acumulas o rótulos o clichés en esa especie de educación bancaria que hablaba Paulo Freire, sino que son también instrumentos de conocimiento. Instrumentos. El conocimiento adquieres no conceptos, sino herramientas, o esos conceptos pueden funcionar como herramientas. Es muy interesante cómo hay que enseñar en el sentido de mostrar, no adoctrinar respecto de conceptos, sino que sean capaces de conocer para poder utilizarlo para tener nuevos conocimientos, o sea, ampliar nuestro mundo categorial. Entonces, conocer, siempre podemos conocer más. Cuanto más conocemos, aquello tan sencillito que todo el mundo lo pone y lo sabe y cree que lo dijo Sócrates, solo sé que no sé nada, más conscientes somos de todo lo que nos falta.
Y ahí yo estoy de acuerdo con Schopenhauer. ¡Qué disparate! Resulta que cuanto más posibilidades de conocer tenemos, nos quedan 2 telediarios. ¡Qué disparate! ¡Qué tomadura de pelo! La vida nos engaña. No, es que es verdad. Cuando mejor, si no nos cae un ladrillo en la cabeza o no tenemos un accidente cardiovascular con consecuencias graves, es cuando más lúcidos estamos. Y que sin embargo, fíjate, ¿cuánto nos queda? ¡Qué tomadura de pelo! Y además con lo deprisa que pasa el tiempo, porque como estamos más interesados, los que estamos interesados, también lo dice Schopenhauer, el tiempo tedioso y absurdo pasa muy lentamente, y el tiempo apasionante y el tiempo motivado y con ilusiones vuela. Bueno, por lo tanto, sí, un segundito, Amelia, Eros es el auténtico filósofo, y por último, para mí, Eros es el auténtico, no solo para mí, que supongo, es el ser humano. Es el prototipo del ser humano. El ser humano es Eros. Es hijo tiene las 2 posibilidades. Tiene el recurso, pero nada lo podemos poseer. Nada. No se puede poseer porque lo pierdes de alguna manera.